Bueno, vamos ahora con nuestra segunda lección. ¿Tienes el perfil que las empresas buscan? Esta lección es una lección que aterriza y conecta tu perfil con el perfil que puedan estar buscando. Bienvenidos a este mini curso de cómo gestionar de la mejor forma posible una entrevista de trabajo en ventas y vamos a pasar a la acción. Quiero recordar esto que se mencionó en la primera lección y es que tenemos que tomar nota, escribir las ideas fuerza, hacerlos las tareas. Hay varias tareas que estamos generando a partir de este curso que son muy importantes y que debemos desarrollar y finalmente repasar. El repaso es lo que va a hacer que no estemos olvidando este contenido hoy mismo o que mañana ya tengamos una parte pequeña de lo que se ha explicado, no, sino que lleguemos muy fuertes a la entrevista. Bueno, el nuevo perfil del vendedor. A ver, hoy el perfil del vendedor ya no es el vendedor que antes se pensaba. No es el vendedor que hablaba muchísimo, no es el vendedor que parecía como en términos colombianos como el cuentero que hacía mucho diálogo, sino es un consultor, alguien que sabe diagnosticar antes de explicar, tiene una buena relación con la tecnología, el CRM, la inteligencia artificial, es empático y es estratégico, es decir, no empieza a llamar masivamente, no empieza a visitar masivamente, sino que se frena en pensar en una estrategia. Y este nuevo vendedor es un nuevo vendedor que definitivamente tiene un comportamiento particular. La pregunta en este momento es cómo vamos a ampliar y a llevar nuestro perfil a ese perfil del nuevo vendedor. El ADN del vendedor ideal, entonces hoy se habla de habilidades duras y habilidades blandas. Las habilidades duras es qué sabes hacer y las habilidades blandas es cómo lo haces. Técnicamente, a ver, las habilidades duras son más fáciles de desarrollar. Por ejemplo, una habilidad dura es el manejo de un CRM y eso, digamos que es un tema de trabajo. Las habilidades blandas son más profundas y es más cómo lo haces y cómo conectas con los otros. Aparecen temas como en habilidades duras, conocimiento profundo en materia de el conocimiento del producto. Por eso normalmente hoy en día no es obligatorio que tú seas un experto en la categoría, sino que tengas mucha disposición a aprender. Aparecen las metodologías de venta, spin selling, venta consultiva. También se aprende CRM y finalmente la capacidad de análisis y toda la posibilidad de procesar y de hacer análisis detallados y concretos en casos muy específicos. Las habilidades blandas que son más desafiantes y que hoy en día se trabajan muchísimo más. Inteligencia emocional, cómo gestionas tus emociones y las del cliente. Comunicación y escucha, qué tan bueno eres escuchando. Esto lo mide mucho uno en una entrevista. Y es, si yo hago una pregunta a un candidato, ¿me está respondiendo lo que yo le pregunté o está justamente respondiéndome otro tema que nada que ver? La resiliencia, y es cómo te repones de un no. Eso también se está midiendo hoy en día en algunas entrevistas donde te ponen un escenario como difícil, te ponen una clínica como enredada, te hablan fuerte y no es porque así sea la persona siempre, sino muchas veces porque te está poniendo en un escenario donde tengas que tomar decisiones de acuerdo a la situación. Y finalmente la resolución de problemas. Este conjunto son habilidades blandas y es parte de lo que se busca medir. ¿Qué es importante acá? Recordar que hoy en día nuestra lógica de estar en el cliente es el protagonista y el problema del cliente. Entonces, en este momento, el desafío más importante es qué problema tiene la empresa a la que yo estoy apuntando, para qué buscan un nuevo vendedor. Es para reemplazar a un vendedor que se fue, es para crecer un equipo, es porque van a sacar una nueva línea y necesitan vendedores en una línea nueva. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la motivación? Y eso hace parte de eh, por lo mismo, vamos a tratar de llegar a hacer algunas preguntas, de entender, de que nuestras respuestas estén orientadas no solamente desde mi fortaleza, sino desde lo que tú como entrevistador y tu compañía necesita. Sí, por lo mismo es importante analizar la oferta de trabajo. Se habla de que es como analizar un RFP, que es un documento de una solicitud técnica, y es entender muy bien qué requisitos, además que leer requisitos, qué problemas quieren solucionar contratándote a ti o contratando a algún vendedor para la compañía. ¿Sí? No leer solo los requisitos, sino los problemas que quieren resolver. ¿Cuál es el dolor que están buscando aliviar? Cuando te preparas para la entrevista no piensas en cumplir solo requisitos, sino en resolver problemas específicos. Y por lo mismo,
cabe la pena empezar una entrevista haciendo unas preguntas o con el asesor que desde Aceleración Comercial Talent te está acompañando, preguntar, ven, realmente por qué están buscando vendedores, qué es lo que quieren, para tú perfilar tus respuestas. Ejemplos prácticos. La oferta dice que es un ciclo, o tú lograste aterrizar que es un ciclo de venta largo, entonces tú mencionas tus experiencias en ventas de ciclo de venta largo. Finalmente, lo importante acá es ver que no vendemos características, sino vendemos resultados. Es lo que la gente quiere comprar y por eso es tan importante esta entrevista. Ejercicio en vivo, bueno, es hora de tomar, de ponernos en acción. Toma un requisito real, identifique el dolor oculto y aquí la invitación es analiza en la entrevista para la cual te estás preparando cuál es el dolor oculto realmente, qué es lo que están buscando, pregúntale al asesor de aceleración comercial Talent y conecta tu experiencia con ese dolor. Analiza cómo te armas una respuesta potente y un diálogo potente en función de ese dolor que tiene el cliente. A ver, tra- transaccional versus vendedor de valor. También hoy en día es importante que están buscando más que un vendedor transaccional que cierre, y eso es importante, alguien que también tenga la capacidad de desarrollar relaciones, de conectar dolores de la empresa y crear al final relaciones de largo plazo. Más alguien que está es capaz de dar valor y de llevar relaciones muy largo plazo. Que adicionalmente se está evaluando mucho en las entrevistas y este tema es bien interesante. A ver, para uno entrevistando es importante ver qué tanto coaching le puede hacer a la persona, cómo esta persona recibe el feedback, cómo esta persona reconoce errores, cómo esta persona reconoce oportunidades de mejora. Cuando yo tengo al frente un vendedor que se cree perfecto, y lo digo pues con respeto a todos los vendedores pero a veces cuando a mí me dice alguien, no, es que yo ya sé, me entra una duda de qué tan coachable es, qué tanto coaching podría hacerle y eso me genera inquietud. Alguien que se deja hacer coaching es alguien que dice, sí, que en el marco de la entrevista reconoce que a veces las cosas no salieron bien porque algo no hizo bien. Entonces, cuando a mí me hacen una pregunta, por ejemplo, ¿cuál fue la venta más crítica que usted haya perdido? ¿Cómo fue ese principal desacierto que usted haya tenido en ventas? Me están llevando a que reconozca para entender que tanto sé que no me las sé todas y que puedo aprender. La curiosidad, y esto es mirar cómo yo llego a la compañía, entendiendo ya la compañía, cómo le he buscado, cómo le he entendido y cómo me emociono por aprender. Y finalmente el drive. Y este drive es que me motiva a mí a vender. A ver si tú llegas pensando en que este trabajo va a ser, como decimos, un descampadero, un algo temporal, un algo provisional, porque realmente mi vocación es trabajar en una industria, pues no va a ser atractivo vincularte porque pues solamente en la curva de aprendizaje se puede ir ese tiempo que para ti es como ese tiempo parcial. De hecho, yo muchas veces recomiendo sí ser completamente honesto e incluso reconsiderar si vale la pena meternos en ventas teniendo en cuenta que esa fuera la situación. Aquí es qué te mueve de fondo, qué tan ambicioso eres. El drive es ambición. Cuando uno dice, quiero trabajar en ventas porque en ventas uno se pone su sueldo, aparte del básico, me gusta ganar comisiones y pienso y quiero y tengo sueños y conecta sus sueños, eso marca la pauta dentro de una entrevista. Estos tres elementos valen más que toda la experiencia del mundo, son como decimos, son gasolina de alto octanaje porque son elementos que conectan realmente con una visión y que hace que fácilmente mm, mm, la balanza se incline a favor. Ejercicio de autoconocimiento, qué tan abierto estás a recibir feedback y la idea es que valoremos de 1 a 10 qué tan abiertos en, es- estamos para recibir feedback y que tomemos esta información como una información de valor. Vamos ahora al método STAR para contar logros. Y es, cuando te pregunten sobre logros, vas a responder dándole a tu historia un- unas partes de acuerdo a esta estructura que es un acrónimo. STAR, S de situación, T de tarea, A de acción y R de resultado. Básicamente teníamos esta situación o este problema, me pusieron o me asignaron esta tarea, tomé esta acción y logré este resultado.
Sí, ahí tenemos un ejemplo para que lo leamos con calma, pausando el video y estudiándolo y llevándolo a que armar nuestros logros y experiencias siguiendo esta estructura. ¿Qué nos va a garantizar esto? Que lo podamos contar cuando te digan, ven, ¿qué logro tuviste? No solamente digas, fui el mejor en la temporada tal o cumplí con la meta de, sino que tú tengas la capacidad de contextualizar y demostrar el impacto de fondo y pones a soñar al entrevistador de todo lo que va a poder hacer contigo. ¿Cómo responder a preguntas conductuales? Y esto es importante. Hacemos preguntas de conducta para entender cuál sería ese patrón que tú manejas y prever, pues, cómo va a ser tu comportamiento. Háblame de un cliente difícil. No, era imposible, se quejaba de todo. Sí, transformé a un cliente insatisfecho en embajador mediante 3 pasos y contar alguna experiencia positiva que tengamos. Cuéntame de un fracaso, ¿sí? No decir, no, es que yo nunca fracasé. Sí, perdí una cuenta clave porque me faltó, pero aprendí, logré identificar y en adelante eso me hace fuerte porque, ¿sí? Y que se entienda que cuando se pregunta ese cuéntame de un fracaso, se está mirando qué tanto reconoces tú las oportunidades de aprendizaje y de crecimiento y cómo pones a andar esto. Consejo maestro, sé honesto, muestra aprendizaje, demuestra resiliencia. Se dice aquí las cicatrices bien contadas son medallas. Y es cuando uno, aquí no hay fracasos, aquí hay aprendizajes y muestra todos los aprendizajes que puedas tener. Ejemplo inspirador, quiero que lean este ejemplo con calma, como alguien que no tenía el mejor currículum, más estudio que o la mayor experiencia logra un rol, en este caso como Key Account Manager, como un gestor de cuenta, con una respuesta tremendamente persuasiva. Este empresario que lo vinculó a él no contrató experiencia, contrató curiosidad, hambre y humildad para aprender. Y muchas veces lo que se necesita es aprendizaje. Principio, investiga primero, responde después. A ver, y aquí decimos, la improvisación es para el stand-up comedy, no para las entrevistas. No podemos llegar a improvisar una entrevista. Échale una revisadita a la página, a las redes sociales, pregúntale al asesor en aceleración comercial realmente que está buscando la empresa. Conecta los puntos desde tu experiencia hacia las necesidades de la compañía y finalmente personaliza esa historia. Haz una historia potente, personalizada, que te ayude a lograr el mejor resultado. Vamos a preparar un roleplay y en la medida en que en tu proceso específico se pueda hacer, lo haremos con el asesor, con algún asesor de aceleración comercial. ¿Por qué deberíamos contratarte? Quiero que pienses en esta pregunta potente y de fondo y analices desde una propuesta de valor clara basada en resultados previos, aplicando el formato STAR que ya vimos, una conexión directa con las necesidades específicas de la empresa, con la información que yo tenga, entiendo la necesidad, puedo validar la necesidad antes de empezar a responder y después respondo desde ahí, y una demostración de la curiosidad y el hambre de aprendizaje. Así que se entienda que yo llego a romperla, a hacer algo extraordinario y esa pasión por aprender. Finalmente, bueno, construye tu elevator pitch y esto es para que cuando te digan háblame de ti tengas una estructura, habla de tu presente, soy un especialista en, un vendedor apasionado, me encanta, habla de tu pasado, tengo experiencia y habla de tu futuro y busco vincularme a una compañía como esta donde yo pueda aportar qué. Esta estructura de este elevator pitch también es poderosa y te va a ayudar un montón. Para finalizar, 3 preguntas de reflexión. La pregunta uno, ¿qué 3 habilidades duras o blandas me hacen destacar como candidato comercial? Y aquí quiero que hagamos el esfuerzo de entender cómo somos este ejercicio de autoconocimiento que ya empezamos en la sección uno. Toma nota, ármate tu lista de habilidades blandas, habilidades duras. Pregunta 2, ¿cómo voy a demostrar en mi próxima entrevista que soy un vendedor de valor no transaccional? De aquí, si es el caso, devuélvete a ese momento donde hablamos de la venta de valor, no solo la transacción. Y pregunta 3, si tuvieras que resumir mi perfil en una frase para convencer a un gerente de ventas, ¿qué diría? ¿Cuál sería esa frase? ¿Cuál sería ese mensaje potente y poderoso? Lo que escribes se vuelve real. Y aquí quiero que dejemos una brújula que te permita direccionar la próxima entrevista, en especial esa para la cual te estás preparando con aceleración comercial tal. Para finalizar, a ver, la entrevista es una venta.
¿Sí? En la venta investigas al cliente, haces preguntas, descubres la necesidad y presentas una solución. En la entrevista igual, investigas a la empresa, haces preguntas inteligentes, entiendes los desafíos reales y te posicionas como la mejor solución frente a esos desafíos. Ar- Prepara 3 historias STAR para las 50 preguntas más comunes y aquí quiero que nos sentemos a preparar historias. O sea, mucho de lo que se busca en la entrevista de parte del entrevistador es validar cómo estás tú en relación a esas experiencias y la mejor forma, ya la tenemos, es prepararnos a través de esas historias. También la recomendación del ejercicio del espejo. Antes de la entrevista, crea una tabla con 2 columnas, lo que buscan y mi experiencia, y haz una repasadita frente al espejo. Es importante lo que hablamos de la comunicación visual, el contacto visual, dar la mano con firmeza, sentarse uno erguido, la presentación personal, que llegues con toda la potencia, y este ejercicio nos va a ayudar. Durante la entrevista, usa palabras clave de su web y ofertas para demostrar que hablas de su idioma. Entonces, si yo entré a su sitio web y encontré que tenían 3 categorías, lo menciono en mi forma de responder. Conecto lo que ellos hacen, como lo hacen, con lo que yo ofrezco para la compañía. Y después de la entrevista siempre analizar qué pasó, lograr ese ejercicio de aprendizaje, de autoaprendizaje que nos hace cada vez mejores. Al caso práctico, y este caso quiero que lo leamos con calma. Una empresa que busca venta consultiva, capacidad para gestionar múltiples cuentas, conocimiento de CRM y orientación a resultados. ¿Cómo tú respondes? Sí, y esta es una respuesta de ejemplo. Como consultor de soluciones en mi anterior empresa, gestioné en la cartera tantas cuentas. Si ustedes se dan cuenta que empezamos a aplicar esta simultáneamente utilizando Salesforce para automatizar seguimientos, lo que me permitió incrementar la tasa de renovación de un 23% y generar un 35% más de upselling. Preguntas que conecten con lo que la empresa está buscando. ¿Qué es importante? A ver, si tú nunca has manejado un CRM, di que tienes gran disposición a aprender, que quieres, que ya estás buscando, ya es la tarea de ponerte a buscar. Yo recomiendo mucho empezar a estudiar CRMs como Soho, como Paider, como HubSpot, como Salesforce, que son tal vez como los más utilizados, y llegar con esa disposición a aprender, con esa flexibilidad y esas ganas de comerse el mundo. Bueno, y para finalizar, recordar que no necesitas ser el candidato perfecto. Necesitas ser el candidato que demuestra cómo ayuda a resolver problemas reales. El desafío de la venta que tienes al frente es que al margen de que hayan personas con más experiencia, con más academia y con algunas fortalezas, tú resaltes cómo tú eres la mejor solución para ese problema específico que tiene la empresa en su desafío. Descartes cómo eres el más confiable, cómo vas a aprender lo que tienes que aprender, cómo vas a conectar y cómo te vas a esforzar al 100, porque tienes la motivación, el drive y vas por los resultados. Esa ha sido nuestra segunda lección. Les recomiendo mucho hacer las tareas. Recomiendo muchísimo que nos sentemos, que la estudiemos, que repasemos y que nos llenemos de esa autoconfianza que nos va a permitir llegar a darla toda en esa entrevista y que finalmente lo hagamos incluso de una forma muy tranquila porque sabemos el poder que tenemos. Vamos a conquistar esa gran oportunidad. Éxitos en la entrevista. Vamos a la tercera sesión de este mini curso de cómo prepararnos para la entrevista comercial. Muchas gracias. Recuerden seguir Aceleración Comercial en sus redes, en Instagram y Facebook.